a este nuevo video. Estamos en época electoral, en medio de muchos debates sobre cómo debería ser el país y los problemas que tenemos, así algunos candidatos no debatan. Hace ya un tiempito les he venido explicando en Instagram y en Facebook sobre todo uno de los grandes problemas que tiene Colombia, que es la cuestión agraria. ¿Quiénes tienen la tierra? ¿Cuánta tierra tienen? ¿Para qué la usan? ¿Y qué leyes regulan esa posesión de la tierra? Y muy importante, porque eso está relacionado con el conflicto armado que tenemos. Lo primero que tengo que decirles es que sobre este tema hay muchísima información, no solamente lo han trabajado desde la historia, sino también desde ciencia política, derecho, antropología, sociología. Entonces, si faltan datos así supremamente exactos, pues me disculpan, porque hice lo humanamente posible por leer todo lo que podía, y además pues ya como que traje también el conocimiento que yo tenía a lo largo de toda la carrera como historiadora. Pero eso no significa que lo que yo les presente aquí no sirva, o esté mal, o esté incompleto, o sea falso, sino que a mí no me interesa tanto darles un montón de datos ahí que al final no sirven para nada, sino que me interesa más que ustedes entiendan los procesos, los problemas, los contextos. Este tema también es importante porque de la mano de la propiedad de la tierra vienen cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones políticas, culturales. O sea, uno no tiene un pedazo de tierra ahí y ya. Todos hemos escuchado ese chiste o ese comentario de todo lo que ve de aquí para allá es mío, y sucede precisamente eso, que la tierra no solamente significa dinero, sino que también significa poder, estatus. La posesión de la tierra, como se ha dado en Colombia, también ha llevado a desplazamientos forzados, aumento de tierras dedicadas a la ganadería y un gran problema, en mi opinión, que es la falta de seguridad alimentaria. Y la cosa está así: el 0.06% de la población posee más o menos el 51.6% de la tierra. Ese pequeñísimo porcentaje tiene fincas de más de 2000 hectáreas, y de pronto cuando uno vive en la ciudad no tiene como esa noción de lo que es una hectárea, pero hagan de cuenta que más de 2000 hectáreas es como más de 16 veces la Universidad Nacional de Bogotá. Y ustedes dirán, bueno, pero es que Colombia es muy grande, aquí hay mucha tierra, pero el problema es que el 67% de propietarios agrarios poseen fincas de 5 hectáreas o menos. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué esas desigualdades tan grandes? Lo que hemos encontrado, amigos, según nuestros análisis, experimentos, interpretaciones, es que es un fenómeno histórico que tiene diferentes puntos de vista, que tiene diferentes personajes, gremios que incidieron e inciden en que eso siga sucediendo, y precisamente eso es lo que les voy a explicar en este video. Para empezar, imagínense que ustedes tienen una nación. Entonces, lo primero que uno hace cuando tiene una nación es definir sus límites y además ordenar el territorio. Esa es, o debería ser, una de las primeras cosas que se hace. En Colombia, el ordenamiento de la tierra ha estado muy relacionado con los momentos importantes del país. Por ejemplo, en el siglo XIX, en 1820, se hizo el Decreto de Tierras del Libertador. Luego, en los años 30, con López Pumarejo, se hizo una reforma modernizadora. Después vino la reforma agraria del Frente Nacional. Luego, con la Constitución del 91, se hizo una nueva ley que respondiera precisamente a esas necesidades. Y el último ejemplo, o el más reciente, es el acuerdo de paz, en el cual se empezó a discutir otra vez la cuestión agraria. Pero volviendo al siglo XIX, recuerden que Colombia era un lío de país y el Estado básicamente no tenía recursos económicos, pero lo que sí tenía era mucha tierra. Entonces lo que se inventaron fue vender esas tierras para recibir dinero. No solamente personas que vivían acá podían acceder a esas tierras, sino que también el Estado les dio a extranjeros tierras, sobre todo para la construcción de vías férreas, en teoría. A finales del siglo XIX pasó algo muy chévere, y es que la economía exportadora empezó a crecer, y con eso también los intereses del Estado por sacar de ahí ingresos. Pero en ese caso le hicieron fácil y dijeron: la tierra es del que la trabaja. Eso hizo que las personas que tenían más recursos, más poder adquisitivo, pudieran adquirir grandes extensiones de tierra porque tenían los recursos para hacerlo. Y aquí es donde empieza la pelea. Los terratenientes podían tener muchísima plata para adquirir territorios, pero lo que no tenían era mano de obra, gente que trabajara esa tierra. Entonces lo que sucedía era que las familias campesinas iban a los baldíos, limpiaban, sembraban, aumentaban el valor de ese predio, pero lo que no tenían era títulos
legalización como tal de los documentos que dijeran que esa tierra era de ellos, porque las ciudades quedaban muy lejos, porque no sabían cómo hacer el proceso, en fin. Luego venían los terratenientes que tenían la plata, que tenían los contactos en las ciudades o al menos en los centros urbanos y conseguían títulos legales o ilegales sobre esas tierras. Y ahí podían pasar dos cosas. La primera es que los desalojados, las personas que inicialmente habían llegado a ese lugar, quedaran trabajando ahí como jornaleros, como parceros, como arrendatarios. O que dijeran, ni mergas, yo no me voy a aguantar esto, me voy a ir, y se iban a otros terrenos baldíos y se repetía otra vez la misma historia. Y spoiler, esa ha sido la constante en la historia de Colombia, de hecho hasta el día de hoy. Así se iba ampliando de a pocos la frontera agrícola en Colombia y se iban acumulando grandes extensiones de tierra. Lo más común era que los terratenientes buscaran esas tierras más, por lo que les digo, por la cuestión del poder, del prestigio social, que por las ganas de poner a producir esa vaina. Y por eso algunos historiadores consideramos que los terratenientes en parte son responsables del atraso rural en Colombia. Las condiciones de trabajo en esas haciendas también eran muy complicadas, había muchos abusos de fuerza, se les daba cárcel si incumplían los acuerdos de trabajo, incluso se les quitaba un mes completo de salario si faltaban un día a trabajar. Pero aparecieron a inicios del siglo XX los primeros sindicatos, empezaron también a llegar las ideas de izquierda. Así se unió el conflicto por la tierra con el escenario político. Partidos como UNIR, el PCC o el PAN buscaron en la clase trabajadora nuevos votos y paralelamente los campesinos también empezaron a recurrir a nuevas tácticas de resistencia, como invadir tierras, dejar de pagar lo que se había acordado y formar ligas campesinas que podían estar apoyadas o no por los partidos que mencioné anteriormente. Pero al mismo tiempo los terratenientes también empezaron a organizar sus agremiaciones como la SAC, como FEGAN o como Fede Cafetero. Obviamente no vamos a dejar de hablar de la United Fruit Company, que todos ya sabemos el final, pero en este caso me sirve de ejemplo para mostrarles que la compañía llegó al norte del país y necesitaba obviamente un lugar en donde estar. Entonces lo que hicieron los terratenientes fue comprar tierras al Estado a un precio y vendérsela a la compañía a precios mucho más altos. Y sucedía lo mismo, los pobladores colonizaban, después llegaban los terratenientes, solo que en este caso los pobladores quedaban como mano de obra de la compañía. A eso se sumó después la crisis económica del 29 y en ese momento el gobierno liberal lo que hizo fue empezar a revisar esos títulos. Legalizó algunos, envió policía en otros casos para reprimir las protestas y realizó algunas compras de tierras para también parcelar. De ahí tenemos nuestra primera gran ley o la ley como la primera ley moderna que hubo en Colombia, que tuvo como base el concepto de reforma agraria. Sin embargo, nunca repartió las grandes extensiones de tierra que estaban a manos de unos pocos, sino que intentó mantener un poco el status quo. Eso sí, con la condición de que la tierra es del que la trabaja y si había un espacio que no hubiera sido utilizado durante 10 años o más, pues exprópiese. De acuerdo. Pero fuera de chiste, sí, por eso es chistoso cuando dicen que Petro va a ser el presidente que nos va a expropiar todo, pues porque esa figura no es nueva realmente. Y otro spoiler en la historia de Colombia es que mientras sacan una ley como progre, al rato sacan otra para que esta ley ya no funcione. Y por eso tenemos la ley 100 del 44, que lo que hizo fue restituir los contratos de aparcería que habían sido eliminados o un poco más controlados al menos con la ley anterior. Y de esa forma se le continuó garantizando a los terratenientes el control sobre la tierra. Los gremios de empresarios o de terratenientes cada vez asumieron un papel más importante en este debate y presionaban al Estado para el desarrollo rural, que no siempre va en la misma línea de la reforma rural, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con el aceleramiento de la industrialización. Además, amigos, llegamos al punto más álgido de esta discusión, que es la época de la violencia. Hay que aclarar, y por favor, ya basta, el conflicto en Colombia no inició con la muerte de Gaitán, había conflicto antes. Lo que sí sucedió es que en la época de la violencia aumentaron esos conflictos. Y de hecho, las áreas que se encontraban en disputa durante los años 30 fueron focos de violencia durante los años 50. ¿Coincidencia? No lo creo. La violencia generó que muchos campesinos pues abandonaran sus tierras y se dirigieran a baldíos o a ciudades o centros urbanos. Pero en los baldíos particularmente era una zona
donde no había estado o la presencia del Estado era muy débil, y ahí básicamente fue como el lugar perfecto en el cual los grupos armados ilegales pudieron organizarse y pudieron existir. Y los campesinos que habían sido desplazados pues buscaron en esas áreas un poco de seguridad. A ese ambiente de violencia pues se le sumó después la Revolución Cubana, el auge de la producción agrícola y las críticas de diferentes organizaciones internacionales que consideraban que la forma en la que se había ordenado la tierra en Colombia pues era inadecuada, y por eso se empieza a pensar por fin en una reforma agraria. El presidente Alberto Lleras pensaba que no debía haber tierra improductiva y que la propiedad territorial debía tener un sentido social. Entonces creó un Comité Nacional Agrario, del cual surgió la muy famosa Ley 135 de 1961. Esta ley tenía como principal objetivo eliminar y prevenir la concentración de la tierra. Buscaba presionar a los grandes propietarios a modernizar las explotaciones que estaban en su poder y además a entregar tierras a parceros que las estuvieran trabajando. También buscó mejorar las garantías de trabajo para los trabajadores del campo. Uno de los resultados de esa ley fue el INCORA, que era la institución encargada de administrar los baldíos, venderlos, distribuir las ventas, distribuir las tierras, etc. Digamos que funcionaba bien en la idea, pero el problema es que era una institución muy centralizada. La ley fue de lenta aplicación, pero tal vez lo histórico del proceso es que había voluntad política para sacar adelante una reforma agraria. Y además los campesinos de diferentes regiones se habían organizado y tenían la capacidad o tenían mayor capacidad de exigirle al gobierno mejorar sus condiciones de vida. El mejor ejemplo es la ANUC, que es una organización de la que ya les hablé en Instagram, que si no me han seguido se están perdiendo la mitad del contenido. Una de las formas de resistencia de la ANUC era la invasión de predios, y al inicio de los 70 esas ocupaciones de predios empezaron a afectar a gente más importante, digamos políticos, ministros, obispos, pero como ya les había explicado anteriormente, llegó el otro presidente y hubo un desmonte de esa reforma, porque el gobierno en ese momento de Pastrana necesitaba aliados y además porque tenía una filosofía económica diferente. Pastrana iba más a motivar la agricultura empresarial que a distribuir las tierras, y esos intereses se han mantenido hasta el siglo XXI. Paralelamente, los partidos tradicionales y los gremios de propietarios hicieron un acuerdo conjunto que se conoce como el Pacto de Chicoral, con el cual buscaban principalmente frenar la ley de los años 60 y además debilitar la organización campesina que se había dado en ese momento. Pero si se han fijado, parece que en Colombia la propiedad agraria se modifica más por el mercado exterior y por la respuesta a los cambios que hay que tener para dar respuesta a la demanda de productos, que por la aplicación de las leyes en Colombia o porque nuestros gobiernos hayan visto la necesidad de una reforma agraria, a excepción de los años 60. Por ejemplo, en los años 70 hubo una bonanza cafetera en Colombia porque en Brasil hubo heladas y, como ustedes saben, pues Brasil es uno de los principales exportadores de café. Obviamente eso nos favoreció a nosotros y hasta cierto punto transformó la tenencia de la tierra porque aumentaron los medianos productores. Aumentaron y se consolidaron. Esos medianos productores producían el 25% de las exportaciones de café y proporcionaban un 35% de la cosecha nacional. Luego vino la Ley 35 de 1982 que reactivó las compras de predios a cargo del INCORA, lo que se había quedado un poco quieto anteriormente. Hubo muchísimas transacciones, pero lo que han encontrado los historiadores que han estudiado súper juiciosos eso es que había grandes incentivos para los terratenientes que deseaban vender tierras improductivas, pero vendían predios malos, de mala calidad, a precios muy altos, y después esos predios iban a ser dados a campesinos que se estaban subsidiando, por ejemplo, con la caja agraria. Y claro, como ese terreno era malo, pues las cosechas iban a ser malas y el campesino no iba a poder responder adecuadamente al banco. Por eso se generaron problemas en la caja agraria. Y esa ley fue uno de los precedentes, uno de los hilitos conductores de lo que más adelante sería como esa idea neoliberal del campo, que era el mercado de tierras. Los 80s también se marcaron por otra cosa muy importante en la historia de Colombia, que es el narcotráfico. Hacia finales de los 60s empezaron a implantarse los primeros cultivos de marihuana y de hoja de coca. En los años 70s esos cultivos se fortalecieron y las personas que estaban a su cargo empezaron a articularse cada vez más con sectores políticos, sectores económicos y sectores militares. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué los campesinos cultivan vainas ilegales
sí se pueden cultivar las legales. Pues fíjense que hay una relación entre la expansión del narcotráfico y la disminución de los precios agrícolas. Los pequeños y medianos productores con poca tierra, con poca tecnología, con poca atención del Estado, deben competir con las exportaciones agrícolas de las grandes empresas y además con las exportaciones agrícolas de otros países que también exportan lo que nosotros exportamos. Básicamente la única posibilidad de reducir las pérdidas y de sobrevivir es incorporando cultivos ilícitos. Y al igual que sucedió en el caso de las guerrillas, esto se dio sobre todo en las regiones más alejadas, en la Colombia profunda, para que suene más aesthetic, en donde los narcos construyeron redes de poder articuladas con autoridades locales y con distintos sectores también de las comunidades. Esas redes de poder han servido para adquirir tierras y ganado y para lavar activos, o sea, para legalizar los recursos del narcotráfico. Esa adquisición de tierras, creo que no hay que decirlo, la mayoría de veces se hacía de forma muy violenta y se repetía la historia de que el campesino llegaba y era expulsado, solamente que en este caso no era expulsado por terratenientes, sino por narcotraficantes o narcotraficantes terratenientes. Por supuesto, eso llevó a más concentración agraria y afectación en la producción de productos agrícolas. Pero entre 1985 y 1987 cayeron los precios de la coca, lo que afectó principalmente a las regiones del oriente colombiano. Esto generó reclamos al gobierno, movilizaciones, y la respuesta del gobierno fue entregar tierras de mediana o pequeña extensión a cambio de que las personas que vivieran ahí cuidaran los recursos naturales y el medio ambiente. Estas zonas tomaron el nombre de zonas de reserva campesina y se organizaron principalmente en 4 departamentos: el sur de Bolívar, Putumayo, Caquetá y Guaviare. El programa recibió críticas porque el gobierno no delimitaba adecuadamente las zonas y además porque básicamente lo que hizo fue: tengan su tierra y ustedes por allá, que eran zonas de baldíos, eran muy alejadas, hagan lo que puedan. Otra de las razones por las cuales se hicieron las zonas de reserva campesina fue por el temor de que hubieran núcleos de campesinos, núcleos organizados de campesinos, en medio de zonas de terratenientes o en medio de zonas de producción agrícola a gran escala, zonas de explotación empresarial, digamos. O sea, se prefirió dejar al campesino por allá, donde no molestar. Entonces, las zonas de reserva campesina se volvieron otra vez una forma de reordenamiento territorial. Y de nuevo se repitió esa lógica de evitar repartir las grandes extensiones de tierra y más bien seguir echando a la gente por allá a lugares súper recónditos donde no hay tanta presencia del Estado. Pero es importante mencionar que las zonas de reserva campesina fueron resultado de muchas movilizaciones y mucha organización. Además, en los 90 pues empezó a discutirse la cuestión ambiental y esas zonas fueron una respuesta bonita a ese problema. Como ya les he mencionado en otros videos, los años 90 fueron la época del liberalismo y de apertura económica. Y esa apertura económica puso en evidencia que la agricultura colombiana no tenía tanta competitividad a nivel mundial. La ley que le dio forma a las zonas de reserva campesina fue la Ley 160 de 1994. Y esa ley se enmarcó en ese proyecto neoliberal que además había sido, digamos, declarado constitucional, no sé cómo decirlo, por la Constitución del 91. Y siendo muy coherente con las ideas neoliberales, la ley lo que hacía era limitar la participación del Estado en la redistribución de tierras y le daba al mercado las funciones que debía cumplir el Estado. Esa ley lo que hacía era proponer básicamente que el campesino comprara directamente la tierra, o sea, lo mandaba ante el mercado prácticamente solo, con alguno que otro subsidio, pero realmente con un Estado nulo o muy poco presente. La cosa se mantuvo así. Paralelamente también las fuerzas militares y de policía empezaban a erradicar los cultivos ilegales, lo que contribuía y aumentaba también con toda la violencia que se estaba viviendo en ese momento y cuyo principal resultado era el desplazamiento rural. Colombia inició el siglo XXI siendo el país con el mayor número de desplazados en el mundo. Además, aumentaron los cultivos permanentes como las frutas, especialmente el banano, la palma africana y la caña de azúcar, mientras que empezaban también a disminuir las áreas sembradas. Eso en español quiere decir que tras de que se estaban disminuyendo los espacios en los cuales uno podía cultivar, pues porque había mayor concentración y porque esa gente la usaba principalmente para cuidar vacas, los cultivos empezaron a monopolizarse y eso afectaba la seguridad alimentaria del país y
digamos que contribuyó a un aumento en las importaciones de alimentos a Colombia. Con la llegada de Uribe a la presidencia se cambió el INCORA por el INCODER y se hizo la ley 1152 o Estatuto de Desarrollo Rural y, ojito aquí, tenía la capacidad de legalizar predios que tuvieran escrituras expedidas durante los años 50, la época de la violencia, y los años 80 hasta el siglo XXI, que han sido como las dos épocas de mayor auge de la violencia en Colombia. Esos títulos podían legalizarse sin que provinieran del Estado y sin que se comprobara una cadena de compraventa previa. Eso fue súper beneficioso para las instituciones o para las personas, organizaciones que habían adquirido predios ilegalmente antes, pues porque ya no tenían que presentar ningún papel que certificara que un campesino les había vendido eso, sino que ya simplemente con un papel de una notaría podían decir que ese predio era de ellos. En 2009 el estatuto fue declarado inconstitucional. Desde el gobierno también se plantearon grandes proyectos, principalmente exportadores de oro, de petróleo y de carbón. También se incluyeron café, banano, aunque uno pensaría, uy, qué gran idea, súper bien que el país se industrialice. El problema de esto es que las condiciones de vida de la población rural no han mejorado sustancialmente. O sea, las ganancias de esa idea de desarrollo rural integrado no se distribuyeron equitativamente a todo el mundo. Además, fíjense que se dejó de hablar de reforma agraria para hablar de desarrollo rural integrado. Y por consiguiente, los recursos y la inversión del Estado en el sector agrario disminuyeron. Pero no para todos, porque después vino Agroingreso Seguro, que le dio muchísima plata a grandes productores de palma africana y de caña de azúcar. Después vino el escándalo y bueno, pues vino el gobierno de Juan Manuel Santos, que ese gobierno tiene como dos patas. Una es la de los TLCs y la otra es la de las víctimas. Yo creo que todo el mundo, todo el mundo, menos los empresarios, le dijeron a Santos, por favor no haga el TLC con Estados Unidos. Pero a Juan Manuel le valió 3 tiras de pollo, lo firmó y para los pequeños y medianos productores todo se puso súper caro. Los insumos, los costos de producción y además aumentaron las importaciones de alimentos. Y ustedes dirán, a mí qué me importa si a mí me encanta el Maruchan. Pues que para nosotros que vivimos en las ciudades todo se puso también más caro. Hoy en día la gente se queja de que la comida está súper cara, que la inflación, no sé qué, pero va uno a ver y realmente los precios de los alimentos, la subida de los precios de los alimentos han sido una constante que se agravó por firmar tratados de libre comercio. Lo otro de Santos, la otra patica de Santos, es la ley de víctimas y el acuerdo de paz con las FARC. Ese acuerdo de paz tuvo nada más y nada menos que como primer punto una reforma rural integral. Aunque había muchos intereses y muchas personas ahí metidas presionando, lograron sacar bastantes puntos interesantes. Mecanismos de diálogo y negociación entre los campesinos, el gobierno y las empresas privadas. Un fondo de tierras. Entrega gratuita de tierras y localización de hectáreas para atender necesidades agrícolas. Dotación de vías, electricidad y conectividad. Salud, protección y seguridad social. Como sabemos, llegó el gobierno del presidente Duque y el acuerdo quedó cojeando. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tan intensos con el tema de la tierra y con el tema del conflicto armado y con el tema del acuerdo de paz? Pues porque, como ya les he mostrado en todo el video, el campo colombiano ha estado en el centro del conflicto armado. Estuvo en las luchas sindicales, en las luchas guerrilleras, el narcotráfico, el control del mercado, y si en algo se ha avanzado en estas últimas décadas es en reconocer que la forma tan desigual en la que está organizado el campo colombiano, el aumento de la concentración agraria, impide que haya una paz efectiva, duradera y democrática. Y no solamente lo impide, es que es de hecho el principal obstáculo. Hay fuerzas económicas y políticas, grandes empresarios, políticos, familias que toda la vida han tenido muchísimas extensiones de tierra, multinacionales y proyectos que buscan preservar la propiedad agraria. De toda el área agropecuaria que hay en Colombia, el 84% no tiene maquinaria, infraestructura, asistencia técnica, ni sistemas de riego. Y si volvemos al inicio, a esas cifras que les di, de que el 0.6% de la población posee el 51 algo de la tierra, pues significa que mucha de esa tierra no cuenta con los medios adecuados, actualizados para una industria agrícola. La pregunta es, ¿qué hacen esas tierras quietas? ¿Y qué va a hacer el siguiente presidente con ese problema? Eso fue todo por hoy, historietos. No olviden suscribirse al canal. Cuéntenme en los comentarios cómo han vivido estas etapas electorales.
Ya saben con este video, por favor, que el candidato que dice que el problema de la droga se resuelve regalando las drogas, pues no, amigo. Nos vemos en el próximo video y abrazos sabrosos para todos.